escuchada en programas periodísticos hace que, según quien sea el que lo reciba, pueda llegar a abrir sus oídos o a evitar, a no desear escuchar. Cuando uno se sienta en el cine o cuando ve un programa de televisión, en este caso es un documental, pero también sucede mucho con la ficción, uno está un poco más desprevenido de qué vamos a hablar, qué vamos a tocar. Hay menos resistencia. Claro, exacto, y la temática entra mucho más fuerte. A mí, bueno, yo comparto mucho el pensamiento de Alejandro y veo que el enfoque claramente va hacia un lugar donde me gustaría poner el signo de interrogación, ¿no? Así que, bueno, lo voy a ver, lo voy a ver. El cine en general, ¿no? El cine que hace Alejandro Berkovich, ¿es político? ¿Es una manifestación política? ¿O el cine puede ser solamente entretenimiento fugaz? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Yo creo que sí, definitivamente es una manifestación política. Después podemos discutir en qué dosis, ¿no? Hay cine que efectivamente intenta dar una mirada política para tratar de concientizar sobre una idea determinada y después cuando vos también elegís los fondos, los personajes, o sea, cuántos ricos hay, cuántos pobres hay, si ese conflicto de interacción entre ellos está en primer plano, qué arquetipo, claro, qué arquetipo están en primera plana, que el espectador puede observar, puede disfrutar, también, digamos, tiene una dosis política. Yo lo veo muy bien, yo creo que es casi, te digo, una necesidad, ¿no? De que se puedan expresar las distintas miradas políticas sin restricciones y que la gente pueda elegir, ¿no? Claramente qué clase de cine político, o por más que no, que en apariencia no lo sea. Un cine de retrato también, pero exacto, que puedan sí. elegir. Yo creo que la libertad de hablar de política, ya sea en el cine, en la televisión o mismo cara a cara con cualquier persona, tiene que ser un derecho inalienable, ¿no? Y algo que no debe ser obturado de ninguna manera. ¿Tuviste alguna complicación en estos 4 años para hacer cine? Viste que en algún momento creo que Beto Casella me dijo que en el 2016 estaba armando un elenco para una obra y le dijeron a algunos productores, trata de no convocar a gente tan jugada políticamente. Digo, a la hora de convocarte, ¿siguieron convocándote de la misma manera? ¿Nadie tuvo reservas? Mira, yo soy un afortunado de este oficio. La verdad es que si dijese que mi realidad laboral cambió rotundamente después de haber decidido clarificar mi idea política, te mentiría, porque no he dejado de tener trabajo. Estamos sumergidos en una coyuntura de escasez laboral general y digamos, el sector nuestro... Y recortes en el cine, además, que en algún momento se deberá investigar, ¿no? Seguramente. O algunos impuestos que se dejaron de cobrarse. Seguramente hay dificultades hoy en lo que es la producción de cine en particular. Hay problemas para poder producir televisión porque los países que han podido ponerse en el pelotón de los grandes países productores de audiovisual, del estilo de contenido que hoy se está exportando al mundo, salvo Estados Unidos, que también subvenciona su actividad audiovisual, los demás países tienen leyes muy fuertes con respecto al desarrollo de la industria audiovisual. Así que, pero en lo particular sí se ha modificado y creo que es difícil soslayar o dejar de lado. Cuando uno habla de política, habla de religión, impacta muy fuerte en el que está enfrente y es posible que alguien que en algún momento vos gozaste de su simpatía deje de tenerla. Puede ser un espectador, puede ser un televidente, puede ser un productor también. Y cada uno tiene el derecho a trabajar con quien quiera. Sí. Creo que de todas formas muchos de nosotros y nosotras en este trayecto, sobre todo los que nos dedicamos a sostener nuestra idea, tratar de defenderla sin crueldad, digamos, tratando de confrontar en el buen sentido. En tu caso, por absoluta convicción. Se ha generado digamos, hemos avanzado en ese clima que hemos vivido en años atrás, ¿no? Creo está que menos sí, cerrado. Está menos tirante. Hubo momentos donde la coyuntura era tan fuerte. ¿Y eso producto de la madurez social o del fracaso de Macri? De la madurez social. La madurez social, sí, definitivamente. Creo que con las restricciones que han existido en estos años para poder expresarse, la desaparición de algunos comunicadores o algunas dificultades de ciertos canales para poder llevar adelante, digamos, la producción diaria del contenido informativo. Así todo, me parece que
que las redes sociales han colaborado mucho. Más Sí, allá de que a veces son democratizó, muy crueles. por un lado hay como una trinchera a veces, viste, de Dura. mucha tensión, de mucha violencia, que a veces me parece hiperactuada, pero también democratizó la posibilidad de comunicar desde otro lugar, ¿no? Sin duda. Antes sin los duda. medios monopolizaban literalmente Claro, la información. La gente común, digamos, la gente a pie en la calle no tenía posibilidad de expresar bien o mal, cruelmente, excedidamente o no, o moderadamente su idea. Y me parece que, más allá de los dolores que pueda llegar a causar las distintas redes sociales, creo que son una gran noticia. ¿Qué es Macri hoy en la Argentina? Más allá de tu mirada sobre sus políticas, digo, ¿qué deja luego de 4 años de gobierno? Macri me parece que es el reflejo claro y concreto de las políticas liberales o neoliberales que vino a implementar, el profeso, mezclado con un alto nivel de ineficacia e inoperancia. Creo que... O sea, no es que pasaron cosas, esto fue pensado. Yo creo que hay una cantidad de medidas que vinieron a hacer, como bajar el sueldo per cápita en dólares de la población en general, el tuyo, el mío, el de todos los que están acá. Y creo que hubo una ineficacia y cierta inoperancia para saber leer en qué estaba el mundo, ¿no? Mientras el mundo se cierra, se protege sus propias economías. Esto es fácilmente reconocible. El presidente de Francia lucha a capa y espada por proteger los productos agropecuarios. El mismísimo Donald Trump decide entrar en una línea de protección para poder reflotar su industria automotriz y ni hablar los alimentos. No comparto nada de Trump, pero sí estoy de acuerdo con su política de protección económica o de protección de producción local. Este gobierno leyó algo absolutamente contrario de eso y provocó una apertura indiscriminada de productos importados, a la vez de que liberó y dolarizó toda la realidad de tarifas y bueno, la cuestión de los precios en general, y provocó una enorme depresión en lo que es la pequeña y mediana empresa argentina, que es el sostén, digamos, más potente y el generador de riqueza más trabajo, interna. Y creo que eso fue un deseo, me parece que fue una mirada ideológica que se implementó en un momento donde el mundo iba a contramano. Y cuando ves ahora una campaña donde, cuando tengan las imágenes me avisan, digo, una imagen que a mí me llamó la atención fue descontextualizadamente un presidente en campaña por una nueva gestión de gobierno, besándole un pie a una señora mayor en Tucumán. Eso me parece risueño. ¿Te parece risueño? Sí, y a mí me parece que de hecho esas son las cosas que quitan del foco lo importante. Yo a veces trato de no comentar esas cosas, porque la verdad... ¿Sentís que la siembran a propósito para que digamos, bueno, hoy hablemos de lo que dijo Carrió, mañana hablemos del perro Balcarce, pasado sí. Hablemos... Sí, sí, debemos... que han tenido... Y han tenido por lo menos la estructura de pensamiento de cómo generar noticia, la han sabido hacer mucho mejor que nadie. Entonces, yo creo que cuando se trata de evitar de hablar de economía, un beso al pie de una mujer o digamos un ataque virulento de Carrió o un exceso verbal del candidato a vicepresidente, son medidas efectivas. Bien. Se lo preguntamos a todos, a Enrique Pinti, a Verónica Ginás, creo que a Nancy también. ¿Qué nota le pondrías a Mauricio Macri como en su gestión de gobierno, digo, por estos 4 años? 0. Un número, a 0. Fuiste el menos generoso de todos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, hasta Beto Casella dijo cualquiera menos de 4. 0. 0. Vos directamente 0. Yo nunca compartí, yo veía hacia adelante, no por ser un especialista en la materia, pero por sí tener memoria del año 69 que nací hasta esta parte, cómo fueron los procesos políticos neoliberales y cuáles fueron las consecuencias que luego se implementaron esas políticas. Hablas de Menem, por ejemplo, también. Hablo de Menem, que digo, lo tengo que asumir como
como un exponente propio, así me considero peronista. ¿Te consideras peronista? Yo me considero peronista por más de venir de una familia radical, sí, sí. Okay. No, porque de pronto, a ver, si uno evalúa la gestión de Menem con... kirchnerista, o sea, eso no, por supuesto. Digo, por eso. Pero sí creo que la doctrina peronista me abarca en toda su dimensión. Entraba Antonio Caló a la sede central del PJ y un muy buen cronista le preguntó: ¿qué es Alberto Fernández en el arco del peronismo que va desde la derecha hasta la izquierda? Dijo, bueno, tendremos que ver en sus primeros meses de gestión. Digo, es un interrogante, sí hay un planteo colectivo y coral de varias fuerzas del peronismo que se juntan en el frente de todos. Para vos, ¿qué va a hacer Alberto Fernández y qué va a representar? Para mí Alberto Fernández es el peronista necesario para encarar este segmento de la historia, de aquí en adelante. Creo que es un peronista kirchnerista, se asume kirchnerista y de hecho lo fue, digamos, participó de la era tal vez más virtuosa del kirchnerismo, que tiene un nivel, digamos, cierto nivel de discurso y cierto acercamiento con el espectro general, no solamente con el más radical del kirchnerismo, que es absolutamente necesario para poder encarar lo que él llama esta concertación de los distintos sectores para intentar diagramar un esquema de una cantidad de puntos para poder... Digo, yo creo que los argentinos no tenemos que ir en busca de la reconciliación. Me parece que la época de la dictadura dejó heridas muy profundas. Si hablamos de reconciliación, creo que vamos a estar tal vez errando un poco el diagnóstico, pero sí creo que tenemos que ir en un camino claro de búsqueda de coexistencia. Esa coexistencia necesita un acuerdo de cierta cantidad de puntos que no lo puede llevar adelante un exponente de un sector político férreo, combativo, como puede llamarse a los exponentes más férreos del kirchnerismo. Me parece que Alberto Fernández, como la lectura que hizo Cristina en su momento y le cedió su espacio y provocó esa jugada magistral que hoy hace que Alberto tenga la posibilidad, no digo cerrada, pero sí muy cercana de hacerse presidente. Creo que Cristina leyó claramente y por eso la grandeza y la generosidad. Cristina es la dueña de los votos y Alberto es el dueño de esta oportunidad que le suma aún más votos al espacio. Ese fue evidente. Okay. El traslado que Cristina hizo con sus votos al ungirlo a Alberto como candidato a presidente, es claro, fue inmediato, fue total. El traspaso de votos fue absoluto. Casi te diría, podemos hablar de la experiencia de Cámpora, ¿no? Donde Perón no, porque te lo preguntaba porque algunos analizaron que ante la degradación económica, ¿qué hubiese pasado si hoy la candidata era Cristina y no Alberto? Digo, la imposibilidad de ser electa tal vez 6 meses antes, hoy por hoy hubiese sido tal vez una elegida, ante la coyuntura, digo, ¿no? Yo creo que ante la debacle económica tan profunda y sin retorno, hubiese tenido posibilidades concretas y se hubiese quedado en ese espacio de poder ser reelecta, elegida una vez más presidenta. Ahora creo que en la elección de Cristina, en la decisión de Cristina, lo que hubo fue un acto de grandeza. Claro. Ella consideró que este tramo de la historia de la Argentina debía ser conducida por una persona, por un hombre en este caso, que tuviese un acercamiento real y que pudiera ejercer esa concertación, ese diálogo, esa posible unión entre sectores que están eternamente separados, desunidos, y que en estos últimos años, por lo menos en los años de kirchnerismo, esa desunión se precipitó, se profundizó. Así que me parece que digamos, en la decisión de Alberto hay una lectura más allá de búsqueda del triunfo, porque lo que creo que busca Cristina es terminar, o por lo menos con este segmento de un modelo neoliberal, es claramente en darle una opción a la Argentina de un gobierno que pueda concertar y unir las voluntades de un sector bastante amplio, ¿no? Mañana a la noche, Atrapa un ladrón, sí, en Telefe, pero además lo podemos ver por Flow también. Sí, entero. ¿Y Muralla?
¿Cuándo la vemos? Y Muralla hoy se puede ver en el Malva. Ah, bien. Y se puede ver en el Cine Cosmos. Buenísimo. En 2 salitas, es una película boliviana. Digamos, el cine boliviano está en su crecimiento. Lo conté antes incipiente. porque además tiene un enganche también con una película paraguaya, que fue maravillosa, que es 7 cajas. Bueno, y claro. me parece que tiene como la misma estética y el mismo clima. Me están matando por el corte, pero Pablo, No te quería preocupes. agradecerte especialmente que hayas venido. Por favor. Elogiar, como lo hice con Nancy, tu coherencia, tu responsabilidad y tu consecuencia con tus ideas, que no es algo muy común. No hablo de los actores, sino del argentino en general. Así que gracias por haber venido. Luis, gracias por la Ahí invitación. está. Pablo Echarri, en Tarde o Temprano. Quédense un minutito nada más, luego de la pausa seguimos. La Argentina está nuevamente en terapia intensiva. Hace 15 años, La Baña nos puso de pie tras la peor crisis de nuestra historia. Logró que recuperemos nuestros signos vitales. Pero hoy estamos otra vez en emergencia y solo La Baña puede ganarle al pasado. Para salir de la crisis, hoy como ayer, La Baña. Sabemos hacerlo. Roberto La Baña, Juan Manuel Hurtado.